Fujimori fue un político peruano, el cual se desempeñó como presidente del Perú entre 1990 y 2000. Este nació en Lima, Perú, el 28 de julio del año 1938. Fue hijo de inmigrantes japoneses. Ahora les pregunto, ¿qué sabemos de su gobierno? En su gobierno, este implementó políticas neoliberales y controló la hiperinflación, pero aún así su gobierno se vio marcado por la represión y por el caso de violación de los derechos humanos. A continuación, mostraremos algunas entrevistas para así recopilar la mejor información. Buenas noches ya en nuestro caso, queridos televidentes. Hoy estamos en una entrevista más. Estamos aquí con la profesora Mara para venir a hacer preguntas sobre el Fujimorismo. Empezamos. Profesora Mara, ¿cuántos años tenía en el gobierno de Fujimori? En el gobierno de Fujimori habré tenido algo de 22 años. ¿Usted sabe lo que se hizo en el gobierno de Fujimori? Sí, algunas cosas recuerdo. ¿Cómo cuáles, profesora? A ver, la primera que me molestó mucho es que nos quitó la estabilidad laboral. ¿Y usted, cuál fue su opinión respecto sobre eso? Es que a cualquier empleado se le podía sacar, ¿no? Entonces, perder sus derechos e incluso solamente podríamos trabajar bajo contrato. Por eso que hoy en día tenemos mucha explotación juvenil, donde al joven se lo contrata por tiempos y ya no por un contrato más definido, ¿no? Ok, profesora. ¿Usted cree que la venta de las empresas nacionales fue lo mejor? No. ¿Por qué, No, profesora? una de ellas tampoco no. Porque no se le da la oportunidad al peruano, ¿no? Hay muchos peruanos que han logrado superarse en otros países, incluso han demostrado capacidad superior ante muchos ingenieros de otros países y lamentablemente no se aprovecha lo que hay en casa, ¿no? Prácticamente no se valora, no se trabaja aquí en Perú con la mano de obra peruana. Okay, ¿usted cree que fue un buen gobierno? En una parte te voy a decir que sí, porque nos dio más estabilidad, más seguridad. Nos dio más seguridad. Te cuento que cuando yo cumplí 15 años, ¿ya? Esa noche, justo de mi fiesta, detonaron 2 bombas cerca del local donde estaban haciendo mi fiesta. Y yo pensé que se iba a suceder un acontecimiento terrible, ¿no? E incluso tuve que dejar de estudiar un curso de inglés que mi mamá lo hacía con mucho sacrificio, justamente por los atentados terroristas. Había mucha inseguridad en la calle. Yo me venía hasta Lima hasta estudiar y de ahí tomaba el tren, que en ese tiempo funcionaba, pero una vez detonaron en la Plaza San Martín una bomba y que estaba cerca del instituto donde yo estudiaba y mi mamá se enteró y estuvo muy preocupada. De ahí tuve que dejar los estudios por la seguridad, ¿no? Y a muchas personas, miembros que conocíamos, sobre todo abogados, fallecieron y fueron asesinados a causa del terrorismo. Ya, profesora, muchas gracias. Esta fue la entrevista y estamos con la profesora Mara. Gracias. Ya. Ya, buenas tardes compañeros y profesora. Bueno, el día de hoy le voy a entrevistar a un profesor de nuestro colegio, Institución Educativa Nicolás Copérnico, y su nombre es Iván Tribeño. Ya, y las preguntas van a ser sobre el gobierno de Fujimori. La primera pregunta es, ¿cuántos años tenía en el gobierno de Fujimori? Bueno, yo tenía 28 cuando inició su gobierno, su primer gobierno. Ya, ok. La segunda pregunta es, ¿usted sabe lo que se hizo en el gobierno de Fujimori? Claro que sé, se hizo muchas cosas, tanto se podría decir relativamente buenas, pero considero que la mayoría fueron negativas. Ya. La tercera pregunta es, ¿cree usted que la venta de las empresas nacionales fue lo mejor? No creo, yo pienso que si las personas trabajan por su país, aunque sea nacional, puede ser beneficioso para el país. Ya. La otra pregunta es, ¿para usted fue un buen gobierno? ¿Por qué?
No fue un buen gobierno, porque inicialmente por popularidad, ¿no? Por populismo, hizo algunas obras, pero tenía un trasfondo, ¿no? Lo que es el poder, lo que es la corrupción, y eso es lo que imperaba en sus gobiernos. Ya, y la última pregunta es, ¿cómo era vivir en esos años? Bueno, en esos años había bastante incertidumbre, teníamos también lo que es el problema del terrorismo y nuestra situación económica también no era la más adecuada. Con eso finalizamos la entrevista. Gracias. Aló, buenos días. ¿Cómo está? Le saluda Cruz Cárdenas. ¿Cuántos años tiene usted? 60. Ya, comenzamos con la primera pregunta. En el gobierno de Fujimori, ¿cuántos años tenía? A ver, tenía el 90, tenía 20, 23, me parece. No más, 25 años. 25. Ok, ¿usted sabe lo que se realizó en el gobierno de Fujimori? Discúlpame, ¿me puede preguntar de vuelta? Ok, ¿usted sabe lo que se realizó en el gobierno de Fujimori? A ver, en lo que respecta a lo económico, por Ajá. ejemplo, se dio el paquetazo para poder reactivar la economía. El, la- el trabajo del gobierno sobre la inseguridad, el terrorismo de esa época, en mi opinión, se combatió en un gran porcentaje, más con la caída de Abimael Guzmán. Y en lo económico también empezamos a salir porque veníamos de una época de una caída económica terrible con lo que dejó el gobierno del APRA, ¿no? Ujú. Entonces ahí, con lo económico viene la venta de las empresas nacionales. Entonces, ¿usted está de acuerdo con esto o cómo le parece? Hay muchas empresas del Estado que sí estaba bien. Un ejemplo, por ejemplo, en la parte de transportes. Antes las carreteras eran un desastre. Ya con la venida de las empresas del cobro de los peajes, que hay algunas exageraciones, por supuesto, pero con ese sistema sí se arregló lo que es las carreteras. En la telefonía, por ejemplo, ¿no? Era del Estado y uno tenía que tener plata para poder adquirir un teléfono. Particularmente yo, mi teléfono en el año 96, 97, me costó 3.500. Un año más y ya había teléfono en todos sitios por 50 soles. Entonces, la venta de telefónica para mí excelente. Y de esa manera ahora todos, ¿no? Ustedes también pueden gozar ahora de tener un teléfono que te vas y compras a donde te parezca que está mejor el precio. Entonces, libre comercio, para mí, muy bien. Entonces el gobierno tuvo cosas buenas y cosas malas también. Definitivamente, hubo excesos en la parte mala, excesos, pero también tuvo sus cosas buenas, ¿no? Y me parece que ahora seguimos gozando de esa, por ejemplo, en lo que respecta a la economía, ¿no? Ha venido otro presidente también, mejorando y buenos días. Entonces, yo siento que sí, hubo cosas buenas y también cosas malas que no deberían volver a repetir, ¿no? Claro. Entonces, ¿usted calificaría el gobierno como un buen gobierno o un mal gobierno?
Si la respuesta solamente es bueno o malo, yo considero que ha sido un buen gobierno. Okay. Y respecto a la operación de Victoria, donde tuvieron que encontrar a Ismael Guzmán, ¿qué le pareció? Fue un trabajo arduo de la policía. Claro, con un sistema que viene del gobierno, ¿no? Pero con un trabajo arduo de la policía. Y con un buen trabajo de inteligencia, ¿no? Ujú. Ya, ahora para terminar ya la última pregunta, ¿cómo era vivir en esos años donde estaba el terrorismo, todo el gobierno, y donde estaba pasando todo para equilibrar la economía? ¿Cómo era vivir en esos años? Y en lo que respecta a seguridad era terrible. Era terrible porque uno salía de la casa y no sabía si regresabas o no. Por un lado el terrorismo y por otro lado también de que la policía, le digo en mi opinión, ¿no? La policía y el ejército, que a veces por eso le digo que ha habido excesos, que también no sabía quién es quién en realidad, porque los terroristas se vestían de uniforme del ejército, entonces a veces no sabías uno ni a quién recurrir, pero la seguridad era, la inseguridad en el país a nivel nacional, era terrible. Entonces uno tenía que tomar muchas precauciones, dejar de limitarte en lo que es tus estudios, por ejemplo, solamente terminar y ir a tu casa, porque no había la libertad que hace un poco atrás hemos tenido, porque ahorita también está igual, ¿no? Que debería de haber una estrategia para poder terminar con esa ola de delincuencia que hay ahora comparado con lo de anterior, ¿no? Porque sí hubo un momento que sí ya teníamos paz, ya podíamos salir de casa. ¿Tuvo usted una mala experiencia con esa inseguridad? Claro, yo era estudiante todavía, estudiaba en la noche y uno tenía que salir mirando por los costados porque una vez yo bajé de un micro y a una cuadra hubo una explosión en un grifo. Después otra vez viajando por la carretera, el carro que íbamos lo tomó los terroristas y nos desviaron hacia un descampado que nos dejaron ahí y ellos cogieron el ómnibus, ¿no? Entonces, por ejemplo, un familiar que era profesor, vinieron los terroristas, lo agarraron y lo llevaron, no lo aparecieron nunca más porque le habían acusado de soplón. Y muchas experiencias, malas experiencias de esa época. Está bien. Eso sería todo de las preguntas que le hice ahora. Muchas gracias por su tiempo. Con mucho gusto, con mucho gusto. Buenos días.